a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo enfocamos en Brasil porque estos son los hechos. Un juez suspendió cautelarmente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil 40 minutos después de haber sido posesionado. Mientras tanto, siguen apareciendo polémicos audios de conversaciones entre la presidenta Rousseff y Lula da Silva. No hay justicia cuando las garantías constitucionales de la propia presidencia de la República son violadas. Y ese es el debate. Es obvio que el nombramiento que hizo la mandataria fue un movimiento para que Lula da Silva evada a la justicia que lo investiga por el caso de corrupción de Petrobras. La determinación judicial se trata de una persecución política, como dicen muchos. Con esto, el gobierno brasileño vuelve a quedar en la cuerda floja. La presidenta Dilma Rousseff más cerca del juicio político. Preguntas que dividen opiniones. Con ese tema comenzamos. Bienvenidos. Todo mundo no compacto de que vai acontecer milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Llamamos a la presidenta de la República para que posesione el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el cargo de ministro de Estado, jefe de la Casa Civil. Bom dia. El diálogo que yo tuve con el presidente Lula ayer fue publicitado con cambios. Todo esto se ha vivido en Brasil durante las últimas horas, produciendo mayor incertidumbre en el país que ve cómo chocan los poderes ejecutivos y judiciales. Mientras esto sucede, Rousseff insiste en defender al expresidente da Silva, quien es el centro de toda la polémica. Con este contexto iniciamos invitando a nuestros televidentes a responder las preguntas que hoy vamos a poner sobre la mesa en @NTN24 Zoom. Es la siguiente: ¿se hizo lo correcto al suspender la designación de Luis Ignacio Lula da Silva como ministro? Vamos a debatir el tema. Saludo desde Brasilia, Samuel Gómez, abogado y profesor de Derecho especialista en Relaciones Internacionales. Y desde esta misma ciudad nos acompaña Marcio Coimbra, estratega político, profesor de política en la Escuela de Negocios IPMEC. Señores, un gusto tenerlos hoy en el programa. Gracias por acompañarnos. Señor Gómez, me gustaría empezar por usted para entender realmente qué fue lo que pasó, qué incidencia tiene la orden del juez. Lula da Silva sigue siendo ministro. Bienvenido. Mira, hay que separar la política del derecho. El derecho no está aislado de la sociedad, no está aislado de la cultura, no está aislado de la economía, no está aislado de la política. Pero el derecho tiene su lugar, si no, no habría que hablar en relaciones entre política y derecho. Si política y derecho fuesen lo mismo. Entonces, en términos políticos, la lucha se debe dar en el Congreso Nacional. Un gobierno puede ser sacado, puede ser procesado, y en el Poder Judicial también hay la posibilidad de crimen de responsabilidad de una autoridad. En el caso específico del presidente Lula, evidentemente no hay cualquier fundamento jurídico para la orden judicial, que además terminó de ser cancelada por el tribunal hace pocos minutos. Es una orden judicial que se basa en la tesis de que el nombramiento del presidente no tendría la finalidad, no obedecería la finalidad de poner un ciudadano con condiciones jurídicas, legales, formales, políticas y éticas en el cargo de ministro de Estado, sino que dar a un ciudadano la protección ilegítima contra la persecución penal que contra él se había empezado. Eso no tiene sentido, porque
por primer lugar, Lula evidentemente tiene las condiciones condiciones de mérito, de condiciones de ejercer el cargo, tanto que fue presidente de la República. En segundo lugar, al ser ministro, Lula no deja de sufrir la perfección penal. Vivimos en una república, acá no es un principado o lo que sea. Por tanto, cualquier persona, sea quien sea, no está fuera del alcance del Poder Judicial. Lo que pasa es que Lula pasará como ministro hasta sufrir el proceso por parte del Supremo Tribunal Federal, como ya está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, decenas de senadores, diputados, etc. Sí, entonces, ahora, evidentemente, no es el caso. Ok, señor Coimbra, bienvenido y gracias también por acompañarnos. El señor Gómez dice que no hay un fundamento jurídico para esta orden judicial. Y al fin, ¿en qué quedamos? Porque también lo acaba de decir el señor Gómez, que el presidente del Tribunal Regional Federal, entiendo que da marcha atrás en esa decisión. Es decir, Lula sigue siendo ministro y sigue, lo más importante, ¿tiene el fuero? Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Lo que pasa está muy claro. Hay que separar, como he dicho, el derecho de la política. Entonces vamos a hablar de derecho. Hablando de derecho, Lula no podía ser nombrado ministro. Lo que pasó es que él buscaba un foro privilegiado para que sus acciones fuesen juzgadas en otro tribunal, que sería el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal. Entonces lo que pasa es que la justicia de Curitiba estaba buscando las pruebas y logró encontrar todas las pruebas contra el presidente Lula. Cuando él se dio cuenta de lo que pasaba, buscó a la presidenta Dilma para decirle que necesitaba de su ayuda para entrar en un foro privilegiado. Lo que pasa acá es que hay clara obstrucción de justicia. En su nombramiento no está de acuerdo con la ley, porque la finalidad de su nombramiento no es una finalidad política, es una finalidad de obstrucción de justicia. Y esto deja también la presidenta Dilma muy mal, porque ahora puede haber un crimen de responsabilidad. Ese es lo que pasa. Y ahora no es todavía la situación sigue la misma. Son más de 20 procesos judiciales en diferentes partes de Brasil y hay otras decisiones aparte de esta que se bajó, que impiden el expresidente Lula de ser nombrado ministro. Por lo tanto, la situación permanece la misma, Andrea. Sí, señor Gómez, adelante. Bien, una cosa interesante, quiero saludar al señor Coimbra, que no conocía. Le decir, no sé, su acento me parece que no es brasileño. ¿Es brasileño, señor Coimbra? Sí. ¿Es brasileño? Sí, brasileño. Tiene un acento muy raro para nosotros acá en Brasil, pero decirle que muchas gracias. Aunque no fuera, decirle que Brasil tiene una estructura jerárquica judicial y que acá el señor Moro, que además es una persona por la cual todos tenemos mucha consideración, y el proceso judicial de Lava Jato tiene un papel importante y nadie le quita eso. Pero decirle que el señor Moro no es un enviado, un ángel vengador. El único juez probo, el único juez que puede hacer justicia en Brasil. No es así. Brasil es una república, tiene 200 millones de habitantes, tiene una estructura judicial y también legislativa y todo, pero judicial muy bien hecha. No es el único juez. Cuando el Supremo Tribunal Federal empieza a juzgar a alguien, no se puede decir que con eso se está poniendo una posibilidad de impunibilidad. Quería solo fijar este tema. Brasil tiene más de un señores,
Un segundo, lo que estamos viendo entonces es un enfrentamiento realmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Dilma Rousseff tomando esta decisión que no le ha gustado a la opinión pública, ¿sí, señor Gómez? Y por otro lado, los jueces tratando de impedir esa decisión. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Andrea, me gustaría de hacer una pregunta a todos los espectadores y a usted también. Imagínate, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Una conversa telefónica con el presidente Clinton, por alguna razón. ¿Me escucha? Señor Gómez, lo escucho. ¿Hola? Lo escucho, lo estoy escuchando. Ok, mientras recuperamos esa llamada donde él nos iba a hacer una pregunta, señor Coimbra, vamos a esta pelea judicial y ejecutiva que hay en estos momentos en Brasil y que va a llevar a dónde, porque ya un juez, el juez de Curitiba, tomó la decisión, pero ahora realmente ¿qué va a pasar? Mi pregunta es, hay un limbo, el expresidente Lula da Silva es ministro y por ende tiene ese fuero y no se va a poder tocarlo en estos momentos, que es lo que interesa, se va a poder realmente llegar al fondo, investigarlo, seguir cuestionándolo, seguir llevándolo ante las cortes para que él dé la cara. ¿Se va a poder hacer eso ahora que es ministro o no lo es? Se puede hacer la investigación con Lula siendo ministro, pero lo que pasa hoy es que como la investigación que ubicaba antes a él en Curitiba, esa era una investigación muy dura, a él le tocó huir de esta investigación y ponerse en un otro foro para poner todo en un compaso de espera. Entonces, lo que espera es ganar tiempo, porque no hay situación política. La situación que tenemos ahora es una situación jurídica, pero también una situación política. La gente está por las calles. El último domingo tuvimos 7 millones de brasileños por todas las calles. Y ahora, mientras hablamos, en São Paulo, millares de personas acá en Brasilia, en frente del Congreso, como en ayer, el nombramiento de Lula puso el país en una convulsión. Sí. Entonces ese es el problema. Okay. El problema jurídico también es de que él no es que el juez Sergio Moro es el único que puede hacer justicia, pero si él solamente más uno que puede hacer justicia, ¿por qué huir de él? Okay, señor, ese es el problema. Señor Gómez, adelante. Y mi compañero Marcio Coimbra ha hecho una descripción muy interesante, con detalles. Para que pudiera huir de las manos de Sergio Moro. Todo eso es una ilación. Es una ilación que puede ter, como todo sofisma, tiene una apariencia de veracidad. Pero ¿ves? Es una idea, una posibilidad, no es un hecho. El hecho es que el expresidente Lula tiene los derechos para ejercer su mandato político, puede ser candidato, puede caminar en las calles, puede ir al cine y puede ser ministro. Y así fue nombrado ministro. Lo que está ocurriendo en Brasil sí es un riesgo de convulsión social. Pero este riesgo se dará si un gobierno electo directamente con 54 millones de votos, una presidenta de la República que no tiene popularidad en este momento, a mí personalmente, como a muchos en Brasil, pienso que ella no tiene la calificación en algunos momentos para algunas particularidades que se exigen para el ejercicio del cargo, pero es la presidenta electa. Imagínate usted, Andrea, sí, si el presidente Obama llamara al teléfono al presidente Clinton y el presidente Clinton estuviera siendo chufado en su comunicación por el FBI, y un determinado juez, un delegado de FBI y un determinado juez de Wisconsin pusiera al público las conversas del de Mr. Obama con Clinton. Claro, fue lo que ocurrió en Brasil. Claro. La presidenta de la República por un juez de primer grado
tuvo su teléfono enchufado, puso al público de manera ilegal. Claro. Ahí estamos hablando de dos cosas y las entiendo perfectamente, porque es un debate que se abre. Si se debió dictar esta orden, entiendo que el juez dijo que eran pertinentes para las investigaciones y por ende se había chuzado o enchufado, como dice el señor Gómez, el teléfono, que entiendo no es ni de Dilma Rousseff ni de Lula da Silva, sino de un intermediario. Eso uno. Ahora, podemos volver al tema si era pertinente, pero señor Gómez, con esa decisión que toma Dilma Rousseff, con el país como está, con ese riesgo de convulsión social que ya lo hemos visto en las calles, lo del fin de semana en Brasil fue realmente terrible, la gente en las calles pidiendo la renuncia, y Dilma toma esta decisión, y Dilma toma esta decisión de poner a Lula da Silva como su ministro. ¿Cómo queda Dilma Rousseff ante la opinión pública? Andrea, ¿sabe lo que pasa? Lo más terrible de todo es que Brasil tiene hace un tiempo, pocos años, una reserva de petróleo que lo pone en tercer lugar en el mundo. Primero como reserva petrolíferas. Primero Arabia Saudita, después Venezuela, después Brasil. Este petróleo está a 7.000 metros de profundidad. Las petroleras internacionales no consiguieron y decían que no era posible sacar. La Petrobras a 7.000 metros sacó este petróleo y este era un valor importantísimo. Y nosotros vivimos en un mundo que no es el mundo de las maravillas, es el mundo de la realidad. Hay una conformación geopolítica en ese momento en el mundo. Brasil integra el BRICS, Brasil, Rusia, India, India y América de África del Sur. Y Brasil tiene una dimensión continental. Y Brasil es el protagonista de un proyecto que desde que nació Brasil y nació Estados Unidos se confronta históricamente por hegemonía. El proyecto de los americanos es el proyecto de América para los americanos. ¿Pero qué quiere decir, señor Gómez? ¿Qué quiere decir? Y te digo con eso que lo que está en juego, en verdad, a mí no soy encantado por Dilma ni por Lula, no soy de PT, pero lo que está en juego es en verdad es la posibilidad de un gobierno que suceda a Dilma y que es el gobierno de extrema derecha y que pueda poner en riesgo la soberanía y el camino de la sociedad brasileña para la paz y la prosperidad. Por eso no podemos sacar un gobierno democráticamente electo, porque hay manifestaciones en la calle. Las manifestaciones pueden incluso poner gente en la prisión, puede ser cualquier cosa, pero el proceso democrático debe ser respetado. Ok, señor Coimbra, es decir que hay intereses mucho más grandes que los que estamos simplemente diciendo que en las calles, como dice el señor Gómez, que es un argumento que hemos escuchado en otros países, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Venezuela, que hay una presión mucho más grande, incluso dicen que de Estados Unidos o de la misma derecha para tumbar ese tipo de gobiernos de izquierda. ¿Esa también es la sensación en Brasil? No hay una sensación de gobierno de izquierda o de derecha. Yo no estoy de acuerdo con Gómez. Yo creo que hay una diferenciación de la gente que es honesta y de la corrupción. Este gobierno es el gobierno de la corrupción. Destruyó la principal compañía de Brasil, que es Petrobras. Se robó la compañía. La compañía está quebrada hoy. La compañía valía un valor muy alto en el pasado. Hoy no se puede ni tampoco privatizarla porque no vale más nada. La corrupción ayudó al gobierno del PT a lograr plata con otras compañías y todos los presidentes de estas compañías hoy están detenidos, así como debería estar el presidente Lula, debería también estar detenido. Y lo que pasa es que este gobierno tiene la peor popularidad que tiene cualquier gobierno en la historia de Brasil. La popularidad, la aprobación de Dilma es de 7%, es por eso que 7 millones de personas están por las calles. Es por eso que nosotros tenemos los peores indicadores económicos de la historia de Brasil. Nosotros estamos en un periodo no solamente recesivo, pero un periodo de depresión económica de 2-3 años, como no se veía desde la década de 30 en el siglo XX.
Entonces, hablando hablar en de una década de 30, conjuntura se me permite una internacional, intervención. hablar de una conjuntura internacional, hablar de una conjuntura internacional que es responsable por eso, es una irresponsabilidad, porque la responsabilidad de este gobierno es con el caos económico que nosotros vivimos, con la corrupción, con la detención de políticos, con la detención del presidente.